Agustín Criado, catedrático de la materia de Derecho Mercantil y Derecho Societario en nuestra Facultad de Jurisprudencia. El tema a tratar el día de hoy va a ser sobre aquellos documentos que tienen incorporado un derecho, los llamados títulos valores. Buenos días, muy amable, les agradezco mucho la invitación que hace el movimiento. Les felicito por la iniciativa y he aceptado esta invitación por tratarse de un espacio evidentemente académico y por cuanto los profesores universitarios estamos obligados a acudir cada vez que los estudiantes requieren un llamado o requieren una atención respecto de un aspecto del conocimiento. El tema sobre el cual se me ha pedido tratar el día de hoy está relacionado con la teoría de los títulos valores. Y un poco para poder introducir el tema, tenemos la necesidad de hacer un antecedente. El proceso productivo siempre va a alimentarse desde dos fuentes. La una que es la fuente del crédito y la otra que es la fuente del ahorro. En ese proceso productivo vamos a encontrar dos etapas fundamentales, que es la etapa de la producción y la etapa de la comercialización. Para ambos pasos, para ambos aspectos, tanto de la producción como de la comercialización, se requiere de un financiamiento. Y ese financiamiento, el empresario que no dispone de todo el dinero para afrontarlo, recurre a la primera fuente, que es la fuente del crédito, y que está relacionada con el llamado sector deficitario de recursos. Por otra parte, hay grandes financistas, que son aquellos que manejan el capital económico, que están en la capacidad de facilitar ese flujo monetario y que recurren a la segunda fuente, que es la que se denomina el ahorro y que a su vez representa aquello que se llama el sector excedentario de los recursos. Pero la riqueza en general que permite la generación del proceso productivo, ya sea a través de la orilla de la oferta o a través de la orilla de la demanda, siempre va a necesitar de algo que se llama de un corredor común, es decir, de un puente que los una. Y es ahí donde radica precisamente la intervención de los títulos valores para dar una facilidad de movilización de la riqueza comercial, tanto pública como privada, tanto nacional como internacional. Muchos tratadistas afirman que lo que se busca con los títulos valores es la traslación del dinero sin que éste se mueva físicamente. Y se ha dicho que la riqueza del mundo hoy en día no está en el dinero propiamente dicho, sino en papeles y también de manera virtual por ese proceso que hoy se lo conoce como la desmaterialización. Pero en sí, ¿de dónde viene esto de los títulos valores? Se dice que en la etapa de el reinado, de los reinados, la producción era de naturaleza artesanal. La gente realmente requería era productos suntuarios. Y esos productos suntuarios se daban de una manera general y sobre un pedido. Dicho sea de paso, el personaje más conocido de la época de los reinados era el famoso sastre. Usted quería hacerse un traje, tenía que hacer un pedido sobre esto. Sin embargo, con la avenida y con el auge de la máquina que produjo aquello que se llamó la revolución industrial, la producción pasa de ser artesanal a ser una producción industrial. Aquí la máquina genera lo que se llama la producción en serie, la producción en masa. Y por lo tanto, ese traje que antes usted lo requería previamente, hoy en día usted lo encuentra en cualquier local comercial, en una boutique y en una cantidad innumerable. Es decir, ya no se produce sobre el pedido, sino que se produce en una masificación de las unidades como tal. Consecuentemente, esa producción industrial requiere de más recursos, de más financiamiento. ¿Qué es lo que ha hecho el empresario permanentemente? Ha acudido al prestamista común, al banquero. Pero el banquero, para facilitar esos valores,
necesita también la recaudación pública, necesita requerir dinero del público, que lo lleva pues en calidad de ahorro. No obstante ello, el banquero toma un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El de prestar recursos ajenos. Pero para prestar esos recursos ajenos se requiere de una gran cantidad de formalismo, de seguridades, de análisis del crédito, lo que hace que el empresario no siempre esté de acuerdo con eso. Y eso motivó a que haya figuras que nosotros las conocemos como el préstamo, como la novación, como la subrogación, que son figuras eminentemente civiles que van quedando desfasadas para el aspecto mercantil. Entonces hay que buscar figuras más ágiles que hagan que los empresarios puedan acceder al crédito de una manera más rápida. De allí que los títulos valores aparecieron para dotar de seguridad, de agilitar la transmisión de los derechos. Porque en sí, ¿qué hizo el empresario? El empresario buscó una forma de darle agilidad a sus negocios. Para aquello surgen los títulos valores. Y para definir lo que es el título valores, vamos a acudir a aquella definición clásica de César Vivante, que dice que el título valor es un documento necesario para ejercer un derecho literal y autónomo expresado en él. Dicho de otra manera, nosotros podemos tener un documento que puede tener un valor, pero también podemos tener un documento que tiene una valoración. Un ejemplo de aquello es una letra de cambio o un pagaría a la hora, que son documentos, títulos, pero que además tienen la característica de tener incorporado un derecho a favor del beneficiario. Si yo tengo una letra de cambio, tengo el derecho de exigir el pago, el importe de la cantidad expresada en el mismo en el momento de su vencimiento. Si tengo, por ejemplo, un cheque, tengo un derecho que está expresado en ese documento. Ese derecho consiste en la capacidad de ir al banco y de que el banco transforme ese documento en dinero. Entonces, son documentos que tienen un derecho incorporado. El documento sin derechos no puede ser un título de valor. Por ejemplo, podría yo tener un documento que es un recibo de pago. Ese recibo de pago justifica el cumplimiento de una obligación, pero ya no tiene incorporado un derecho. Es simplemente un documento que comprueba que se cumplió con una obligación. Yo podría decir, después de un análisis de muchas definiciones, que los títulos valores son documentos representativos de derechos literalmente descritos a favor de un tenedor legítimo. Comparto la teoría de Vivante. Sin embargo, yo le agregaría que ese documento debe tener expresado un tenedor legítimo. ¿Y por qué se dice que debe tener expresado un tenedor legítimo? Porque el poseedor del documento se presume un tenedor legítimo. Si yo tengo un cheque y voy al banco, el cajero del banco me va a pagar el cheque siempre y cuando yo aparezca como beneficiario. El cajero del banco no me va a preguntar a mí por qué obtuve el documento, quién me lo dio, de dónde lo saqué. Simplemente va a verificar si yo soy la persona cuyo nombre consta como beneficiario del documento. Y consecuentemente a eso lo va a pagar, porque se presume que soy un tenedor legítimo. Eso nos lleva a pensar de que la ilegitimidad en la tenencia del documento corresponde aquí en la ley. Si alguna persona quisiera decir que yo no mantenía legítimamente ese cheque, esa persona debería probar que, porque lo que se presume es que yo soy el tenedor legítimo. Ahora, ¿cuál es la característica que diferencia a los títulos valores de otros documentos? Es su capacidad de representar el derecho. Si yo tengo un cheque plenamente endosable en nuestra legislación inferior a $500, mis derechos sobre el documento yo se los puedo transferir a usted. Puedo endosarle el documento, se lo entrego a través de una nota de endoso y mediante esa nota yo le transfiero mis derechos a usted. El derecho que yo tenía a ir al banco y cobrar el cheque, ahora ya no es mío, ahora es suyo. Por lo tanto, ese documento no hace otra cosa que representar el derecho, materializar al derecho. El derecho sobre el documento es algo ideal, algo incorporal, que se materializa a través del documento.
De la misma manera ocurre con una letra de cambio. Si yo tengo una letra de cambio aceptada a mi favor por una persona determinada, yo puedo endosarla a su favor, es decir, transmitir los derechos a usted. Y será usted el día del vencimiento, quien tenga el derecho de ir y cobrar esa deuda. ¿Okay? Hay otros documentos que prueban la existencia de un derecho, pero que no lo representan. ¿Cómo podríamos hablar como un título de propiedad de un inmueble? En el momento que se celebra una compraventa, tiene que desarrollarse a través de una escritura pública, la persona lo que va a obtener es una copia certificada del contrato a través de la formalidad de la escritura pública que luego va a inscribirse. Pero si yo le entregara a usted las escrituras públicas de mi casa, eso no quiere decir que yo le estoy transfiriendo los derechos de propiedad sobre mi casa. Porque ese documento, llamado escritura pública de compraventa, prueba que existe un derecho a mi favor, pero no lo representa. ¿Por qué le digo que no lo representa? Porque yo no estoy en capacidad de transferir, de endosar esa escritura pública. Para poder trasladar el dominio o la propiedad sobre ese inmueble, tendríamos que hacer un nuevo contrato de compraventa o de donación, como para que el derecho de propiedad que yo tenga pase a favor de usted como una segunda persona. En el caso de los títulos valores, yo sí puedo entregar el documento y transferirlo, o bien, o sea, al portador si no está mi nombre como beneficiario, o bien por una nota de endoso, o bien por una nota de cesión de derecho. ¿Okay? Entonces, he ahí la diferencia entre aquellos documentos que prueban un derecho y otros documentos que son los títulos valores que más bien los representan. Hay unas características fundamentales que tienen estos documentos y que las podemos describir en 7 que son importantísimas y que la ha recogido la doctrina. La primera es el tema de la literalidad del documento. Nosotros hemos hablado de que hay un derecho que consta en el documento, pero ese derecho tiene que estar claramente establecido. Si usted tiene un cheque, en el cheque tiene que estar expresamente establecido que usted es el beneficiario del documento, pero también debe estar expresado cuál es la cantidad que el banco debe pagar. Si usted se acerca al banco con un cheque sin un importe, es decir, sin la cantidad que el banco debe pagar, simplemente el cajero le va a decir, no puedo pagar este documento, porque ese documento está incompleto. El derecho que usted tiene no está literalmente escrito. Lo que usted desea cobrar son $500. Bueno, el cheque debe de decir literalmente números, letras, y son $500. Debe de estar expresamente determinado. Otro ejemplo de un título valor es un certificado de depósito de mercadería. Obviamente, en ese certificado que me lo van a emitir cuando yo llevo una mercadería a una bodega para dejarla guardada y retirarla en cualquier momento, en el documento que me entrega a cambio de dejar la mercadería, tiene que estar especificada qué tipo de mercadería estoy dejando y cuál es mi derecho sobre el mismo. Por lo tanto, hay una necesidad de que el derecho esté literalmente escrito. Hay otra característica muy importante que es lo que se llama la incorporación. Habíamos hablado hace un momento de los títulos que no tienen un valor y aquellos que sí lo tienen. Los títulos valor necesitan que el derecho esté incorporado al documento. Son indivisibles el documento y el derecho. Por eso se los llama títulos valor. ¿Sí? Si yo tengo una letra de cambio y en esa letra de cambio no hay ningún texto, significa que no hay ningún derecho. No puedo tener el derecho por un lado y el documento por otro. ¿Sí? Son indivisibles. El derecho va dentro del documento y es lo que le da el valor al título como tal. Hay otra característica que es la característica de la legitimación. ¿A qué se refiere esa característica de la legitimación? Que es importantísima para el caso jurídico. Si yo tengo un cheque, se presume que soy un tenedor legítimo. Por lo tanto, si voy al banco, el banco sin mayores preguntas tendría que pagármelo siempre y cuando justifique
a través de mi documento de identificación que soy el beneficiario del documento y debería pagar. Si alguien, como dije anteriormente, presume o pretende que no soy un tenedor legítimo, esa parte debe probar. ¿Qué pasaría en el proceso judicial? Si yo tuviera una letra de cambio o yo pagaría la orden del cual soy beneficiario, debo presentar una demanda, pero a la demanda voy a acompañar mi única prueba. ¿Cuál es mi única prueba? El documento. Digo que soy beneficiario de la letra de cambio, le pagaría la orden y solicito al juez que ordene que la parte deudora me pague. El juez va a presumir que yo soy un tenedor legítimo, porque si no existiera la deuda, indubitablemente yo no debería tener el documento. Si el deudor me hubiera pagado, yo ya le hubiera devuelto el documento al deudor en este caso. Por lo tanto, el juez, en su auto de calificación, va a disponer que se cita al demandado y que éste cumpla con la obligación. ¿Por qué va a disponer? Y por eso se trata de un juicio ejecutivo. Porque el juez en ese caso cumple la segunda parte o el segundo momento de lo que se llama la jurisdicción, que es ejecutar algo. ¿Sí? La deuda, la obligación se presume existente por la existencia del título en poder del acreedor. Y por eso el juez debe ordenar que el deudor le pague. Si alguien tiene que demostrar en ese juicio, es el deudor. ¿Por qué? Porque el deudor debería demostrar que ya pagó la obligación, o que el documento fue ilegítimamente obtenido, o que en este caso el demandante no tiene o no mantiene una tenencia que podría ser considerada legal en su contexto, ¿no? Entonces, esa es la característica de legitimación. Se presume que el poseedor del documento es un poseedor legítimo. Y concomitante a esto, hay esa característica de la necesariedad. Hace unos momentos dijimos que el documento lo que hace es materializar el derecho. Consecuentemente, mientras yo tenga el documento, tengo obviamente el derecho. Pero si por algún descuido pierdo el documento, no solamente habré perdido el título como tal, sino que también habré perdido el derecho. Si yo en un momento determinado tengo un cheque por un importe de unos $300 y por descuido mío lo pierdo, pues no solamente habré perdido el documento, sino también habré perdido el derecho, si es que alguna persona, de alguna forma, lo hubiese cobrado. De la misma manera, si yo recibo una letra de cambio como beneficiario porque presté una cantidad de dinero, pues bueno, yo tendré el derecho de cobrar mientras tenga el documento. Pero si se me pierde el documento, básicamente he perdido el derecho, porque el derecho y el documento son indivisibles. No puedo perder solo el documento y mantener vivo el derecho, porque si voy a un proceso judicial y le digo al juez que una persona determinada me debe una cantidad de dinero, por obvias razones el juez me va a pedir que justifique o que le pruebe documentalmente que esa persona me debe. Y la única forma que yo tendría para demostrar que esa persona me debe es el documento. Por eso el documento es sumamente necesario para la parte extrajudicial y más aún para la parte judicial. También hay una característica fundamental que es la característica de la llamada autonomía. Y sobre este aspecto de la autonomía, la doctrina ha considerado que el derecho que tiene cada tenedor del título o valor es independiente del derecho que ha tenido su antecesor. Para graficarlo con un ejemplo, yo puedo ser beneficiario de una letra de cambio, pero esa letra de cambio puedo endosarla a su favor. En ese caso, le transmito mis derechos a usted. Consecuentemente, usted podrá cobrarle al deudor, pero ese derecho que yo tenía inicialmente es autónomo del derecho que tiene usted. Si usted decidiera demandar al deudor, el deudor solo podría oponer en ese juicio una excepción que estuviera contra usted, no contra mí. ¿Por qué? Porque el derecho que usted ha obtenido es independiente del derecho que yo tenía. Probablemente, en el momento que usted esté cobrando el documento, yo le debo también al deudor.
y consecuentemente la deuda estaría extinguida, pero con relación a mí, no con relación a usted. El deudor podría decir que yo le debía una cantidad de dinero y por eso la obligación está satisfecha, lo cual no es real, porque ya el derecho no me pertenece a mí, el derecho es suyo y consecuentemente si usted le debiera al deudor podría compensar, pero como usted no le debe al deudor, bueno, al juez no le interesa lo que yo le debía a ese deudor, sino la relación que existe entre usted como nuevo tenedor y del derecho y del documento con relación a lo que son los derechos del deudor. ¿Okay? Entonces, eso implica de que haya una independencia entre el derecho del anterior tenedor del título y del nuevo tenedor de este. Eso también es lo que hace que facilite la circulación. Los títulos valores no deben estar condicionados, son incausales. Dicho sea de paso, vale decir que si usted revisa una letra de cambio o pagaría la orden, revisa un cheque, se va a encontrar de que no dice por qué son emitidos. No, ahí hay una parte que la doctrina la conoce con el nombre o con el término de relación subyacente. Se puede emitir un cheque, pero cuando se ejecuta la acción de cobro, no es necesario decir por qué se tiene ese documento. Si yo voy al banco con el cheque, el cajero debe de pagarme una vez que identifique y verifique que el beneficiario del documento soy yo. Y eso lo he probado con mi documento de identificación. El cajero no tiene por qué preguntarme cuál es el motivo por el que me dieron ese documento. Simplemente debe cumplir con la orden de cobro. Lo mismo pasa con una letra de cambio o un pagaría de orden. Si yo, por ejemplo, comprase un vehículo en una concesionaria y como no tengo cómo pagar la totalidad del bien, me conceden un crédito que yo lo voy a garantizar aceptando una cantidad determinada de letras de cambio. El proceso de la venta concluye en el momento. ¿Por qué? Porque es como si el vendedor del vehículo me hubiera prestado un dinero y con ese dinero le he pagado la totalidad del vehículo. Entonces, la compraventa ha culminado y lo que queda es un préstamo a título de crédito que ha sido garantizado con unas letras de cambio. Consecuentemente, si mañana ese vehículo tiene alguna falla, algún desperfecto, yo no podría tomar la liberalidad de decir ya no voy a pagar las letras de cambio porque el vehículo me salió dañado, ¿no? Porque ese tema del daño del vehículo yo debería reclamarlo, iniciar una acción rescissoria si es que cabe el caso, pero por las letras de cambio no me puedo excepcionar, es decir, no puedo decirle al juez cuando me demanden por las letras de cambio que no las pago porque el vehículo me salió dañado, porque las letras de cambio son incausables, es decir, el título valor es independiente de la causa que lo motivó, de la causa que lo originó. Por lo tanto, yo en la demanda no tendría la necesidad de decir que las letras de cambio fueron emitidas por la venta de un vehículo. Simplemente voy a decir en mi demanda que soy el legítimo portador de esos documentos. De allí que corresponde la carga de la prueba al deudor y el deudor tendrá que demostrar que la deuda fue ilegítima, lo cual no fue así. Que el vehículo haya tenido un daño, eso es un tema aparte y que tiene que ser reclamado en otra vía procesal. Consecuentemente hay una autonomía entre la causa que motiva el documento y el documento como tal. Hay una característica que se denomina la solemnidad, porque obviamente siendo un documento que tiene que generarse en el mundo mercantil, para el caso de Ecuador, para nuestra legislación y la de muchos países, ese documento debe cumplir con ciertos requisitos legales. Yo podría demandar el pago de una letra de cambio o de un pagaré, siempre que esa letra de cambio o ese pagaré contenga los requisitos esenciales que determina el Código de Comercio. Podría también reclamar por el pago de un cheque que ha sido protestado por falta o insuficiencia de fondo, pero ese cheque como tal debe cumplir los requisitos que hoy en día establece el Código Orgánico Monetario y Financiero.
podría reclamar por mi derecho a ser accionista de una compañía, pero para aquello debo de tener un título de valor que se llama título de acción. Ese título de acción, al ser emitido, debe cumplir con los requisitos que expresamente determina la ley de compañía. Y así los demás documentos que tienen esta funcionalidad dentro de nuestra legislación. Hay una clasificación que se hace de los títulos valores, pero es un poco amplia. Sin embargo, le puedo determinar que hay clasificaciones importantísimas, como por ejemplo una clasificación que determina aquellos títulos valores que se emiten singularmente y otros que se emiten en serie. Por ejemplo, yo podría tener una creencia sobre un valor de $1000. Alguien me debe $1000 y para garantizar que me va a pagar, yo hago que esa persona acepte a mi favor una letra de cambio por $1000. Eso sería una emisión singular, pero también puedo hacer una emisión en serie. Podría pedirle a esa persona que me pague 10 cuotas de $100 cada uno. En ese caso emitiré 10 letras de cambio y serán aceptadas 10 letras de cambio. Entre todas forman una sola obligación, pero obviamente es una emisión en serie porque es más de un documento. Hay títulos valores que se clasifican según la persona del emisor. Puede haber un emisor público, como puede haber un emisor privado. En la letra de cambio, el cheque, el pagaré, son clásicos de un emisor privado. Pero el Estado también puede emitir títulos valores. Uno de ellos, el más común, es el tema de los bonos del Estado. Cuando el Estado requiere financiamiento, pues bueno, obtiene desde varias fuentes, la parte tributaria, la parte de todas sus reservas, pero también el Estado puede acudir a aquello que se llama la deuda pública. El Estado saca al mercado de valores unos documentos que se llaman bonos. Esos documentos son comprados por potenciales inversores, no, son títulos valores. Estos inversores tienen el derecho de cobrar intereses sobre el documento y además hacer que se les retorne su capital en un periodo determinado. En ese caso, esos documentos que utiliza el Estado para buscar financiamiento son títulos valores emitidos por un organismo público. Bien, hay otra clasificación respecto a los títulos valores que distingue aquellos títulos que se los conocen como títulos esencialmente dinerarios. En el caso de la letra de cambio, el pagaré, el cheque, que contienen una obligación de pagar una suma de dinero, esencialmente. Pero también hay otros títulos valores que tienen una clasificación dada por la persona, títulos llamados corporativos, como por ejemplo el título de acción. El título de acción lo que representa es el derecho que tiene cada accionista a ser considerado como tal, es decir, a participar en una junta general de accionistas y su calidad está representada por el título. Es decir, el título determina que eres un accionista, pero también tiene el derecho a cobrar una parte de las utilidades que genera esa compañía. Por lo tanto, ¿cómo yo justifico mi derecho a ser acreedor de esas utilidades? Bueno, por mi título de acción, ¿no? Otro ejemplo de eso pueden ser las membresías de un club. Una membresía de un club lo único que hace es representar la calidad de socio que tiene la persona en ese club. Entonces, ¿cómo justifico que soy el socio? ¿Cómo justifico mis derechos de socio? Con el título de valor llamado membresía. Y también hay títulos valores que sirven para justificar mercadería. Como por ejemplo, cuando yo compro una mercadería en el extranjero, compro un contenedor lleno de mercadería y quiero traerla desde China a Ecuador. Cuando esa mercadería se embarca en un buque, el transportista debe emitir un documento que se llama conocimiento de embarque. Ese documento que se llama conocimiento de embarque justifica mi derecho a retirar la mercadería cuando llegue al puerto de Ecuador, es decir, en el puerto de destino. Yo puedo en el camino vender esa mercadería. Mientras esa mercadería está viajando,
puedo venderla. ¿Qué tengo que hacer para vender esa mercadería que está viajando? Simplemente transferir el documento. Yo le transfiero ese documento a usted, le transfiero mis derechos y será usted quien vaya al puerto de destino y retire la mercadería cuando éste llegue. También podría darse en vía terrestre. En vía terrestre se usa mucho lo que se llama la carta de porte. Se las veces embarco en un vehículo terrestre y se emite ese documento llamado carta de porte. Entonces, esos títulos y valores lo que hacen es justificar propiedades sobre la mercadería. Y hay una clasificación adicional que se la llama títulos, valores que se clasifican por su circulación. Esta es la clasificación más importante que tiene la doctrina porque habla de tres clases de títulos, valores. La una, que son los llamados títulos al portador, que es cuando yo tengo un documento que lo poseo legítimamente, pero no consta mi nombre como beneficiario. Por ejemplo, podría alguien pagarme un cheque al portador, un cheque que me lo entrega sin que en el documento conste que yo soy el dueño. Probablemente yo no pueda cobrar ese documento o no quiera cobrar el documento y quiero transmitir los derechos a favor de otra persona. Yo le entrego a usted ese cheque, pero no tengo que escribir absolutamente nada en el documento. Simplemente le entrego el documento, usted lo llenará con su nombre y podrá ir a la entidad bancaria y cobrarlo. ¿Cuál es la forma en que se transfieren estos documentos al portador? Simplemente con la entrega. No se necesita hacer ninguna otra o cualquier otra formalidad que la entrega del documento. Hay en cambio unos títulos que se llaman títulos al portador, en donde ya necesito el nombre del beneficiario. Hoy en día nuestra ley determina que ningún cheque se debe pagar al portador. ¿Sí? Son documentos a la orden. Y si usted va a la entidad bancaria, ese cheque debe tener su nombre como beneficiario. En caso contrario, no se lo van a pagar. Ese documento que tiene nombre de beneficiario es un documento a la orden. Pero ¿puede transferirse? Sí se puede transferir. Pero para transferirlo, yo necesito llenar una nota de endoso. Es decir, un texto en el que determino que transfiero mi derecho a favor de otra persona. Vamos al caso de la letra de cambio o del pagaré a la orden. Una persona acepta a mi favor una letra de cambio. Yo soy el beneficiario. Yo podría, antes del vencimiento, transferir mis derechos. Hago una nota de endoso y le transfiero mis derechos a usted. Pero yo no necesito irle a decir al deudor que he transferido mis derechos. El deudor tendrá que pagarle a la persona que le presente el documento, que le presente esa letra de cambio. De lo contrario, no va a pagar, porque su forma fidedigna de probar que ha cumplido la obligación es recuperar el documento. Consecuentemente, a la persona que le entregue el documento le va a pagar. ¿Okay? Y hay una última clasificación que habla de los títulos nominativos, que son aquellos documentos que tienen un nombre de beneficiario, pero que adicionalmente requieren o de un registro o requieren de una notificación al deudor. Como por ejemplo el caso de un título de acción. Yo puedo tener un título de acción o un título que contenga varias acciones, lo cual justifica mi derecho a ser considerado accionista de una compañía. Pero mañana a lo mejor yo me quiero retirar de esa compañía y puedo transferir mis derechos, no por una vía de endoso, porque el documento no es a la orden, sino nominativo, lo cual implica de que yo haga una nota de cesión y entregue el documento a favor del nuevo beneficiario. Pero no bastará con que yo ceda mis derechos. También tengo la obligación de comunicar al representante legal de esta compañía que he realizado esa sesión. Porque ese representante legal va a mantener un libro que se llama Libro de Acciones de Accionistas, en el cual tiene la obligación de anotar, de inscribir
esa transferencia de las acciones. Mientras no se inscriba en ese libro la transferencia de las acciones, esta no tiene ningún valor. Entonces, ese título, aparte de hacer la nota de cesión, aparte de tener el nombre del beneficiario, necesita de un registro, ¿sí? Podría yo también tener un contrato de compraventa con reserva de dominio, por lo cual yo me he reservado el dominio sobre un objeto que he vendido. ¿Por qué? Porque la persona que me lo compró no me ha pagado la totalidad del precio. Esa creencia yo podría transferirla, podría transferir el contrato que determina que soy el acreedor y el titular del dominio a otra persona. Pero no solamente debo de hacer la nota de cesión, sino que adicionalmente debo avisarle al deudor quién es el nuevo acreedor y debo también notificar al registro mercantil donde está inscrito el contrato que he procedido a la transferencia de derechos sobre ese contrato. Y allí la diferencia entre el título nominativo y el título a la orden. En el título a la orden tengo un nombre de beneficiario, pero no tengo la necesidad de notificar a nadie. En el título nominativo es un documento que tiene nombre de un beneficiario, pero hay la necesidad de notificar al deudor o a una tercera persona sobre la transferencia de los derechos. De esta manera, pues he podido tratar de resumir este mundo de los títulos valores, que es un mundo muy amplio. Lo dejo ahí con unas ideas generales para que quienes tengan la amabilidad de revisar este video puedan sacar algunas conclusiones que pudieran ser importantes y seguir profundizando en este tema. Le agradecemos, abogado, por el tiempo invertido, por los conocimientos otorgados y más que todo por el impulso que está dando la academia. Es todo por hoy, compañeros. Nos veremos en una próxima oportunidad.